Vamos a ver hoy el tema de las operaciones. Quiero que arranquemos con nuestro texto base. 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pienso que muchas veces es un tema que en las iglesias a la gente se manda a servir, a hacer grupos familiares, a hacer células, pero no se le dan las herramientas para el ministerio, para desarrollar el ministerio, para desarrollar los dones y las cosas que Dios tiene para cada uno de ellos. Cuando hablamos de operaciones, hoy vamos a ver 9 operaciones, ya vamos a mirar por qué son operaciones, ¿sí? Pero quiero citar las 9 operaciones: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Son las operaciones. Y vamos a leer algunos textos que nos van a ir ubicando. 1 Corintios 12, 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Leemos también 1 Corintios 12, versos 28 al 31. Dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Pregunta. ¿Tienen todos dones de sanidad? Pregunta, ¿cierto? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Observamos aquí como que ya hay una cierta diferencia con lo que nos viene hablando con los dones. Vamos a mirar las diferencias y por qué se clasifican como operaciones en comparación con los dones. Primero, de acuerdo a quien los entrega. Recordemos que dice que son las operaciones, y lo vimos en el primer tema que vimos, que las operaciones las entrega el Padre, pero el que las ejecuta es la persona del Espíritu Santo. Porque casi que es como que cuando esto sucede, cuando sucede un milagro, cuando sucede una sanidad, casi que Dios allá en el cielo dice lo mismo que dirían los papás: uy, ese chino, ¿cómo se parece a mí? Mire lo que hace. Sería eso una operación, porque el Espíritu Santo está obrando las obras del Padre, las está obrando a través del creyente, porque pues obviamente el que habita dentro del creyente es el Espíritu de Dios. Por eso es el Espíritu Santo el que las manifiesta, pero son las obras del Padre. Eso tiene que ser, pues digamos, claro en ese punto. De hecho, por eso Jesús, ¿qué hacía él? Sanidades, milagros. ¿Por qué? Dice que quién era el que hacía las obras en él. Hechos 2:22. Miremos cómo Dios operó en la persona de Jesús, porque recuerde que hicimos en el método inductivo, en algún momento hicimos la pregunta: ¿cuántos milagros hizo Jesús? Y mucha gente contesta: no, Jesús hizo muchos milagros. Eso no es verdad. Cuando uno mira a la Biblia, nos damos cuenta que el que hizo los milagros fue el Padre, y lo dice Hechos capítulo 2, verso 22. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Quién fue el que operó? Fue el Padre el que hizo las obras a través del Hijo. Entonces, cuando hablamos de las operaciones, realmente es la obra que Dios hace a través de los creyentes. Mientras que cuando vemos el asunto de los dones, que los dones los ejecuta quien los tiene, pero las operaciones las ejecuta
el Padre a través de los creyentes. Pero como el Padre no está, digamos, físicamente en nosotros, sino a través del Espíritu del Padre, pues es el Espíritu Santo quien los hace. Teniendo ese puntico ahí de claridad, diferenciamos. Los dones, recordemos, son el motivo innato que Dios coloca en cada cristiano para expresar su amor a otros. Primera de Corintios 12:4. Las operaciones son las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y aquí hay una frase que me parece importante. No son solo las manifestaciones en el creyente y a través del creyente, sino son el resultado en el oyente o en quien recibe. Es como el médico opera, pero no puede operar si no tiene un paciente al frente. Decimos que hubo una operación porque hubo un paciente al frente que recibió un corazón nuevo, o le arreglaron el hueso, o le operaron, qué sé yo. De la misma manera, cuando hablamos de la operación es ese feedback, no solo lo que el creyente recibe como una manifestación, sino que esa manifestación también se ve en el resultado. Así que cuando decimos una operación, no solo decimos que Dios operó a través del creyente, sino que Dios operó en la otra persona o hizo en la otra persona un milagro o una sanidad, etc. Primera de Corintios 12:6 dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Él actúa ¿en quién? En todos. Segunda forma de entender la diferencia entre don y operación. Entonces, no solo porque el don es una manifestación innata, quiere decir, Dios quiere que nosotros decidamos servir, enseñar, tener misericordia, y en respecto a la operación, Dios quiere obrar a través de todos sus hijos, de todo su pueblo. La segunda clasificación tiene que ver con la raíz del idioma. Don viene de la palabra griega charisma o carisma, que significa también habilidad. Cuando hablamos de una habilidad, pues es algo que se entrena y se mejora, se perfecciona. Entonces quiere decir que la persona que va enseñando, teniendo misericordia, que va aplicando alguno de los dones, el servicio, el dar, se entrena en eso y se perfecciona en eso. En cambio, yo no puedo perfeccionar las sanidades. Una sanidad es una sanidad. La palabra operaciones, por el contrario de don, no es charisma. Hay una palabra griega que significa energema, como cuando uno dice energía, como algo que impulsa, como esa chispa que prende el motor. A eso se refiere. De hecho, es el término que se utiliza cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabra mover viene de energema. Energema es impulso, movimiento, algo que prendió la chispa en un momento. Desde ese punto, por ejemplo, pensamos en que la sanidad es un impulso dado por Dios, una operación. Entonces, pensemos en Pedro. Pedro y Juan van al templo y aquel cojo les pide plata. ¿Y ellos qué hacen? ¿Sintieron un impulso de qué? ¿De ir al banco y sacar plata? De hecho, parece que el don de dar no lo tenían, porque no tenían ni plata. Pero ¿qué sí tenían? Como tenían el Espíritu Santo energema, los impulsó a manifestar algo de Dios. ¿Qué manifestaron? No tenemos ni plata ni oro, pero de lo que tengo, te doy. ¿Qué tenemos? Tenemos sanidades, tenemos milagros, y el Espíritu Santo es el que opera a través de esos hijos. Por eso esa palabra operación significa manifestación. Lo leímos en el texto inicial. Y es una manifestación espontánea en la vida de una persona. Y ya lo hablé, se relaciona también con el resultado en un servicio. Por ejemplo, cuando oro por una sanidad, Dios opera la sanidad en el enfermo. No es solo lo que yo hago, sino cómo el Señor lo hace a través de mí, tocando a otros. Entonces, ese resultado también se llama manifestación. Se manifestó la sanidad, se manifestó el milagro. Tercera forma de entender la diferencia y por qué la diferencia. ¿Sí? Ya observamos la diferencia, ¿cierto? Entonces, lo que motiva el don, lo motiva la voluntad del creyente. Mientras que la operación
la motiva el Espíritu Santo, la impulsa. El don es un charisma, es una habilidad, algo que se ejercita, mientras que la operación es un impulso, una manifestación, algo que el Espíritu Santo dijo, venga, hagámoslo. Ahí está la persona recién convertida. Llama al pastor. ¿Qué hago, pastor? Mire, se me enfermó mi mamá, está grave. Y el pastor le dice, mire, póngale las manos y ore y dígale a Dios que la sane. El nuevito, él dice, pues bueno, si el pastor dijo que le haga, venga y ora. Y se sanó la señora. ¿Qué sería? Que el Espíritu Santo operó. Punto. El nuevito ni sabe por qué fue que se sanó, pero que se sanó, se sanó. Después llama al pastor a decir, oiga, y sí funcionó, pastor, porque el Señor operó allí. El siguiente punto que nos va a permitir entender la diferencia es, digamos, lo que invita tanto el don como la operación. Entonces vamos a mirar con respecto al don. El don tiene un sentido imperativo. Indica que Dios nos llama a accionar. Entonces dice, ustedes den, hagan, funcionen. O sea, casi que nos está invitando a que nosotros seamos los que tomemos la iniciativa de dar, de enseñar, tomemos nosotros la iniciativa. Ese es el sentido imperativo. Leámoslo, Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese. Subraya esa palabra, úsese, eso es un imperativo, úsese. Conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y mire que aquí nos da algunas pautas, úsese. Y entonces si usted va a dar, dé con generosidad, con libertad. Si usted va a tener misericordia, hágalo con alegría. Y entonces ya nos invita a que seamos nosotros los responsables, no solo de hacer algo, sino cómo hacerlo. Ahí está el sentido imperativo. Una acción humana. Quiere decir, nosotros decidimos si usarlo o no. Con respecto a la operación, vamos a ver la diferencia. Yo creo que acá es donde mejor se ve la diferencia. Se observa la ausencia de imperativos. Lo leímos allá en 1 Corintios 12, 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Le es dada. Esa es una palabra clave. Porque a este es dada palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Ahí no está diciendo úsese o hágase con alegría o hágase con liberalidad o con diligencia, qué sé yo, sino que hay esa ausencia de imperativos. Quiere decir que las operaciones dependen totalmente de la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo actúe. Habiendo hecho esa claridad, pensamos en qué, en que de los dones vamos a dar cuentas, porque Dios pide que administremos eso. De los dones vamos a dar cuenta como cuando el hijo le entregan la habitación con su camita, con su closet, con su ropa y le dicen, Señor, ahí está su habitación, pero debe mantenerla organizadita, yo veré. Es un don, le regalaron todo eso es de él. Sí, es propio, pero al mismo tiempo le implica una responsabilidad. Eso es un don. Entonces, los dones son propios. Yo puedo decidir servir o no, pero Dios me va a decir, bueno, ¿y si tendió la cama? ¿Sí sirvió? ¿Sí tuvo misericordia? ¿Sí dio? Ahí le di recursos. ¿Sí ejercitó el don? Gente para que lo siguiera. ¿Sí los lideró? El Señor va a pedir cuentas de los dones. Mientras que de las operaciones, si las obra Él, eso ya es un asunto de Él. Así que vamos a iniciar. Primera operación. Palabra de sabiduría. Es la capacidad de responder sabiamente a cualquier argumentación hecha en contra del Evangelio. Ahora, no solo en contra del Evangelio. A veces hay gente que viene con una necesidad, falta de un consejo, y es esa capacidad de responder a ese consejo con una palabra, con una frase que como que ubicó a todo el mundo. Esa es la palabra de sabiduría y el Señor utiliza, ¿no? A veces escuchamos, por ejemplo, que los niños dan esas respuestas que uno dice, wow, qué respuesta. Eso es palabra de sabiduría.
Lo que dijo, iluminó, ilustró, ubicó. Lucas 21, 12 al 15 nos da un ejemplo a esto como operación. Pero ante todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Aquí nos está dando que va a dar ¿qué? Palabra y sabiduría. Entonces por eso pensamos en que primera operación que la Biblia nos habla es la palabra de sabiduría, el poder responder sabiamente a algo. Ahora, ¿por qué el creyente puede operar palabra de sabiduría? Porque tenemos al glorioso Espíritu de Dios, tenemos la mente de Cristo, porque Cristo es la palabra viva, porque la Biblia dice que el que teme al Señor es sabio. El Espíritu Santo puede operar en un creyente nacido de nuevo esas palabras de sabiduría, esa capacidad de responder con frases exactas, frases que ubican de una forma sencilla. Entonces creo que es una operación muy sencilla, pero que se necesita dentro de la iglesia, ¿no? A veces en medio de un consejo uno necesita una palabra de sabiduría, una respuesta. Como cuando uno no sabe manejar un aparato y de pronto alguien dice, bueno, ¿y no será que falta tal cosa? Yo recuerdo en nuestra casa, cuando compramos la primera lavadora en la casa, pues mi mamá pues, nos hizo instalarle la lavadora, le instalamos eso. Cuando miramos al manual, resulta que todo el manual en esa época no los traducían, venía totalmente en chino. No, pues imagínense, resulta que no, esa lavadora no sirvió, llegó dañada. Pues llegó dañada, es que le movimos, le hicimos para un lado, para el otro y nada. Mi mamá enfurecida llamó allá al técnico y el técnico pues vino a revisarla y el hombre hizo lo siguiente, metió el dedo allá en la llavecita grande y jaló. Y prendió la lavadora. Resulta que ella prendía solo jalando el botón. Palabra de sabiduría. A veces uno no sabe qué botón va a jalar, qué respuesta tener. Y el Espíritu Santo va a utilizar a cualquier hermano en medio de la congregación una frase, una palabra que va a inspirar y va a traer respuestas para lo que se necesita. Y aquí, pues digamos en el contexto de lo que acabamos de leer en Lucas, nos está diciendo que el Señor va a asegurar que va a haber palabra de sabiduría cuando se vaya a estar frente de pronto a magistrados que estén acusando de cosas. Y como el Señor también es abogado, Él puede hablar a través del mismo creyente. De hecho, conocí un caso de una hermana, amiga de mi esposa, le iban a quitar la casa. Y ella le decía a mi esposa, yo no sé cómo hacer porque no tengo para un abogado, para que me defienda, para que no me quiten la casa. Estoy mal, no sé qué hacer. Mi esposita le dijo, ore y pídale a Dios sabiduría y vaya y hable lo que, pues, a ver cuál es su situación. Ella se fue. Cuando llegó allá al sitio, eran como 4 abogados y se sentaron con ella y le expusieron todo el asunto y mientras les ponían ella dice que ella sintió como si le hubieran tapado los oídos y no escuchó nada. Y ella simplemente se ensimismó orando, diciendo, Señor, dame sabiduría, yo no sé qué decir, yo no sé qué responder. Y el Señor le decía, confía en mí, confía en mí, confía en mí. Y mientras confía en mí fue que, pues le dijeron, bueno, ahora señora, ¿usted qué tiene para decir? Ella dice que no se acuerda. No se acuerda. Pero ella empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y ella veía que ellos hacían, pero ella ni se escuchaba. Y los abogados, y entonces apenas terminó y los escuchó y dijeron, señora, sí, usted tiene toda la razón, esa ley que usted me citó, esta otra y esta otra, entonces tiene tanto plazo para organizar eso. Y ella dice, yo no sé ni qué hablé ni qué dije, pero según ellos les cité hasta leyes. Y se salvó mi casa porque me dieron el plazo que yo necesitaba para conseguir la plata. Dios puede orar eso a través del creyente. Pudiera contarles aquí miles de historias. De hecho, esa es la idea, poderles contar las miles de historias porque hemos escuchado y hemos visto tantas cosas y son tan enriquecedoras ver a Dios obrando a través de su pueblo. Qué bonito cuando podemos ver a Dios actuando de esa manera. Segunda, palabra de ciencia o de conocimiento.
Es la capacidad de percibir el actuar del Espíritu Santo en un individuo, en una congregación o en un lugar. Cuando hablamos de la palabra de ciencia, estamos hablando de que yo puedo percibir lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios quiere hacer de manera como específica. Lucas 10, 17 al 18, ya les pongo algunos ejemplos. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esa frase, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No es que el Señor tuvo una visión, no. Es que él percibió que el diablo estaba herido. Le dio duro la vaina. Que lo que hicieron los discípulos mientras estaban orando, mientras estaban sanando enfermos, mientras estaban liberando endemoniados, el Señor pudo percibir que eso fue un totazo para el enemigo bravo. Eso es palabra de ciencia, es poder detectar el mover de Dios. Entonces, hablemos de palabra de ciencia en aspectos un poco más prácticos, porque recuerde que el objetivo de este material no es darle solo una teología o una ilustración bíblica, sino poder como ampliar un poquito con respecto a la experiencia, ¿no? Palabra de ciencia. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso. Un hombre llegó, resulta que él había perdido a la familia, la esposa lo había abandonado, se le había llevado la niña, el tipo, él trabajaba en Ecopetrol, el tipo tenía mucha plata, pero algo le pasó en Ecopetrol y lo echaron. Y él dice que quedó con unas deudas garrafales, todo se le cerró, no lo aceptaban en ningún lugar, se deprimió, bueno, fue una situación bien difícil. Viene a la congregación donde nosotros estábamos en esa época, como pastor en una iglesia, y resulta que el hombre dijo, no, ¿por qué no oran por mí? Bueno, nosotros le predicamos el evangelio, le compartimos y dijimos, bueno, vamos a orar por usted. Mientras orábamos por él, el Señor le dijo algo a mi pastor. Le dijo, van a salir 8 demonios. Recordemos que la persona era nueva. No había manera de manipularle las emociones ni nada por el estilo. Un personaje nuevo, 0 kilómetros. Era la primera vez que oía del evangelio. Pero él estaba tan dispuesto a que Dios hiciera lo que quisiera, que cuando el pastor dio esa palabra, me acuerdo que el pastor decía, van a salir 8 demonios. El hombre estaba aquí al lado mío, como si hubiera suspirado. Y conté las veces que suspiró. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oiga, y de una vez como si se hubiera desgonzado. Pero algo empezó a pasar. Se le infló el cuello y él tenía como una cadenita. Y estaba el hermano Hernando. Y Hernando dijo, el Señor me dice que le quitemos la cadena. Pero Hernando estaba arrodillado mirando hacia la pared. Pero él dijo, el Señor dice que le quitemos la cadena. Uno de hombre no se fija si las personas traen cadena o no. De pronto una mujer todavía se fija. Pero como yo era el que estaba ministrando, yo sí lo estaba viendo con la cadena. Pues, ¿quién dijo miedo? Le rompí esa cadena y apenas le rompí esa cadena, el hombre volvió y como que suspiró y como si hubiera salido algo de él. Cuando terminamos de eso y él volvió y como que volvió y soltó algo y algo más se fue. Había una hermanita que era la que nos ayudaba, la famosa vieja diamantina, que era una intercesora brava. Ella dice, el Señor me dice que en la billetera él tiene 3 estampitas y que hay que botarlas. Bueno, entonces, ¿quién dijo miedo? Le fuimos sacando la billetera y estaban las 3 estampitas. ¿Qué es eso? Palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Puede suceder, por ejemplo, en una administración con una persona. Nos ha pasado también, por ejemplo, en ese caso. Y el Señor nos decía, esa persona fue abusada cuando niña. Vemos, mire, el Señor nos muestra que usted fue abusada cuando niña. Pero ella dice, yo no me acuerdo. Pero pues confío en Dios, entonces oró y bueno, Dios la liberó, la sanó. ¿Quién dijo miedo que ella cuando llegó a la casa le dijo, mamá, yo acabo de ir a una iglesia y en la iglesia me acaban de decir que cuando niña me hicieron esto y esto y esto? ¿Es verdad? Y la mamá le dijo, ¿y usted cómo se enteró de eso? Y le contó la historia. ¿Qué ve uno? Que palabra de ciencia, de conocimiento es, yo lo llamo esos pantallazos que el Señor muestra, como que Dios muestra algo que pasó en el pasado, algo que puede estar pasando en el momento o algo que va a pasar en el futuro. El Señor puede dar como esos pantallazos. Podemos, por ejemplo, hablar en un sueño. Cuando Dios habla en sueños, que Dios le muestra a alguien, por ejemplo, un accidente.
Y hemos visto de pronto casos de personas que dicen, no, el Señor me mostró algo que hoy ni saliera de la casa. Y uno dice, pero ¿y se quedó en la casa? Sí, me quedé en la casa. Y después me enteré que hubo un accidente en la empresa o que pasó otra cosa. Uno dice, oiga, eso es lo que Dios utiliza para advertir. Muchas veces un sueño, una visión, simplemente un sentir. Sí, no, yo siento de Dios que oremos. Estamos en una reunión y el Señor pone esa inquietud de oración y empezamos a orar. Hace años, yo estaba muy nuevo en el Evangelio todavía. Recuerdo que venía del trabajo y empezó como en el corazón, como un ore, 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 ore. Pero yo decía, Señor, pero espérese que al menos llegue a la casa, porque estaba que me estallaba con esa inquietud de la oración. Y recuerdo que cuando llegué a la casa, me arrodillé. Y apenas me arrodillé, yo tuve una visión. O sea, yo que me arrodillo y bueno, Dios, aquí estoy. Ahora sí dígame por qué quiere que ore. Y el Señor me da una visión. En la visión yo vi una vara que venía del cielo y pegaba contra la tierra y dividía a Bogotá en dos. Fue un pantallazo. Y empieza en mí un dolor, un gemir que yo lloraba y sudaba y lloraba y clamaba, decía, Señor, ten misericordia de Bogotá, ten misericordia de Bogotá. Lo que les digo, yo no tenía más de un año en el Evangelio, estaba muy nuevo, yo de esa vaina no entendía nada todavía. Pasó eso, al otro día, cuando prendo la emisora, el pastor Enrique Gómez dice, anoche el Señor me dio una visión que iba a destruir Bogotá y la iba a partir en dos. Cuando llego a la iglesia, yo asistí a la misión carismática, cuando llego en la noche, el pastor César Castellanos dice, el Señor me mostró anoche que iba a partir a Bogotá en dos. Al día siguiente, llego a la casa de la persona que nos compartió el Evangelio, era la pastora de mi mamá. Yo llevaba sin visitarla muchísimo tiempo porque pues mi mamá ya había fallecido. Cuando yo llego, encuentro encima del comedor un bastón de madera como el que yo había visto en la visión. Yo le dije a ella, ¿y usted qué? Me dijo, mire, el Señor me mandó a hacer este bastón y a atravesar todo Bogotá con el bastón parado y volver. Yo decía, santo, el asunto fue de Dios y tal vez ese era un momento que Dios iba a hacer algo bien tremendo y lo paró, mostrándole a su pueblo lo que iba a hacer. No podía ser coincidencia, no fue que me comí los frijoles trasnochados. Fue algo real y después fue que vino la profecía de aquel hermano que hablaba de la paloma azul en la plaza de Bolívar. Eso es una palabra de ciencia. Dios puede dar eso a su pueblo. Palabra de fe. Es la manifestación del Espíritu Santo que permite a un cristiano afianzarse firmemente en algunas promesas o alguna revelación de Dios y luego transmitir esa fe, o sea, transmitir esa visión. ¿Sabe que nosotros como pastores necesitamos esa manifestación del Espíritu Santo para transmitir la visión? Si Dios nos dio una visión de trabajo como iglesia, poderla transmitir a otros requiere esa palabra de fe. Ahora, cuando hablamos de esa palabra de fe, recordemos que tiene que ver con ¿qué? Una promesa de Dios y ejecutarla. Así que quien recibe esta manifestación del Espíritu Santo, por ejemplo, Pedro dijo, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Caminó sobre las aguas. ¿Por causa de qué? ¿Por su fe o por la palabra de fe? Por la palabra de fe, porque el Señor le autorizó a hacerlo. Cuando hablamos de esa palabra de fe, entonces estamos hablando de esa capacidad de creer algo como un niño. El Señor dio una promesa y la agarra y no la ha suelto por ningún lado. A veces, y debiera suceder con la iglesia en general, cuando por ejemplo un profeta dice, el Señor hoy dice que lo que usted pida se lo va a dar. Pero mucha gente como que ni la captó. Pero el que la captó, Señor, en el nombre de Jesús, y una vez pidió. y muchas veces ve el resultado. Yo recuerdo el caso que les contaba yo de mi Mártica. Y el Señor me dice, iglesia, pida que Dios va a dar algo. Y la Mártica dijo, yo sí quiero mi casa, pero ella lo expresó ahí todo jocoso, yo sí quiero mi casa, yo la recibo. Ya bueno, entonces ya pidió mi hija. Pues sí, Señor, que a los 3 meses Dios le dio al hijo el dinero para construir su casa. Mamá, le voy a construir su casa. Ella vivía en un ranchito de latas y hoy tiene su casa. Y uno dice, caramba,
tomó la palabra y eso se requiere. Esa palabra de fe que el Señor trae. Y también cuando hablamos de esa palabra de fe, hablamos de esa capacidad de animar a otros con una palabra. Mire, es que el Señor dijo tal cosa. Nos habla, por ejemplo, de esa capacidad de tomar un texto de la Escritura y decirle a alguien, mire, pero es que la Biblia dice tal cosa. Les cuento, por ejemplo, un caso antes de leer el texto que quiero leer. Una amiga, la amiga estaba saliendo de la iglesia. Ella no se fijó y cuando ella estaba bajando del andén, había un bus de esos ejecutivos grandes retrocediendo. Cuando ella vio el bus encima, se fue de espaldas y el bus le pasó por las ruedas de atrás, las pachas, le pasaron por encima de las piernas. Ella dice que lo único que se le ocurrió fue recitar un versículo de la Biblia. Y no será quebrado hueso suyo. Oiga, no le rompió un hueso. Le pasó un bus ejecutivo las llantas de atrás por las piernas y no se le rompió un hueso. Dios la usaba a ella con esas palabras de fe. Como que ella, venga, que es que no va a pasar y no sé cuántas. Y se arriesgaba cosas y el Señor obraba. Y ese fue un caso bien tremendo. Solo se le magulló la carne. No duró sino una semana en la casa con los pies para arriba. Gustavo y yo fuimos a orar por ella. ¿Pero qué? Estaba más alentada que nosotros. Digo, no, yo aquí de vacaciones, Dios me puso a descansar 8 días. Pues impresionante. Eso es una palabra de fe. Vamos a leer un texto. Hechos 27, 19 al 25. Dice, al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Estaba Pablo, Lucas. Cuando Lucas dice arrojamos, es que don Lucas también estaba ahí metido en ese cuento. Don Lucas estaba con la fe por el piso. Entonces Lucas dice arrojamos, o sea, ese ayudó. Ese también echó las manos. Digo, yo dono mis maletas para botarlas también. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. ¿Cómo estaban? Imagínense. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Hay una palabra de fe, ¿cierto? Ahora, el que la creyó, la creyó. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Eso es una palabra de fe. Una palabra de fe es la capacidad de apropiarme lo que Dios dice. Ayer me escribió alguien, una personita de la iglesia, me dijo, ay pastor, es que yo acabo de leer un texto de Isaías y eso será que lo puedo tomar para mí. Y entonces yo le decía, tómelo, mija, que eso es para usted. Cuando me leyó el texto, hágale. ¿Por qué? Porque Dios es uno y la palabra de Dios es uno y las promesas de Dios para nosotros son un sí y un amén en Cristo. Todas las promesas de la Biblia están metidas en la persona de Cristo y si usted está en Cristo, todas esas promesas son para quién. La Biblia dice que nosotros somos bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué si Dios le prometió a Abraham que tiene que ver con nosotros? Sencillo, porque nosotros estamos en Cristo. Y lo que Dios le prometió a Abraham está en Cristo. Podemos apropiarnos esas promesas del Señor para nuestra vida. El verso 33 al 36, ahí en el mismo Hechos 27, dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comience diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Pablo estaba agarrado a esa palabra. Pero mire que aquí hay algo con la palabra de fe. Por eso decimos que operación es la manifestación, que no solo se manifestó en Pablo, sino que Pablo a través de compartir la que hizo, que se le prendiera la fe a quién, a los otros. Quien tiene esa palabra de fe no es un positivista que anda recitando versículos como loco, no. Es alguien que tiene una palabra de Dios y la comparte, y cuando la comparte los otros dicen, oiga, eso es de Dios, venga, camine yo voy con usted, esto es de Dios, y se pega de eso. Miremos sanidades.
Tenga en cuenta que la Biblia no dice sanidad, sino usa el término dones de sanidades, en plural, no en singular. Entonces, no es solo un tipo de sanidad. Puede ser muchos tipos o diferentes formas de sanidad. La sanidad es la manifestación del Espíritu Santo que capacita a todos los creyentes a orar por los enfermos para que sean sanados física, espiritual y emocionalmente. Subraya esas tres cosas: física, espiritual y emocionalmente. Cuando hablamos de esa operación del Espíritu Santo con respecto a las sanidades, todos los creyentes estamos llamados a orar por sanidades. Importantísimo eso. Ustedes conocen el caso de este neurólogo que no era creyente. De hecho, creo que se llama 90 minutos en el cielo, el libro. El tipo no era creyente. El tipo tiene el accidente y se golpea la cabeza. Dice que él se murió y fue al cielo y volvió. Pero mientras estaba ahí, pasó un pastor en un automóvil y el pastor no creía en los milagros ni en las sanidades. Era bautista. Pero él dice que él sintió que vino la voz de Dios y le dijo, ve y ora por él. Pero los policías ya habían cubierto el carro, porque el tipo había quedado súper desfigurado y había quedado en una muy mala posición frente al carro. Entonces lo taparon con una tela y el Señor le decía a este pastor bautista, que no creía en milagros, vaya y ore por él. Y él intentó arrancar el carro y se le apagó el carro y dijo, oiga, ¿pero qué pasó? Y volvió, intentó arrancar el carro, se le apagó el carro y dijo, Señor, voy, pero no me van a dejar. El policía le dijo, ¿usted es cristiano? El Señor ya está muerto hace rato. Pues ¿usted cree que lo va a resucitar? Él dijo, pues yo no sé si se va a resucitar, pero Dios me dijo que orara por él. El policía dijo, bueno, hágale a ver, igual no pierde nada, desde que no fue un crimen, no hay problema de que toque nada. Pues ore. El hombre dijo, miré hacia el hombre, extendí mis manos, pero yo, como no creía en los milagros, no se me ocurrió orar por sanidad, sino empezar a cantar himnos, porque es lo único que sabía yo hacer, porque yo no creía en las sanidades, pues no voy a orar por sanidad, y empezó a cantar himnos. Mientras el hermano empezó a cantar himnos, el otro en el cielo, ¿sabe qué empezó a escuchar? Los himnos que el hermano cantaba. Él dice que allá en el cielo empezó a escuchar esos himnos y esas canciones, y esas canciones lo atraían. Y dice que en un momento el Señor le dijo, bueno, váyase. Y cuando abrió los ojos, estaba el hermanito bautista que no creía en milagros, cantando himnos. Dios obró una sanidad. Bien interesante pensar cómo el Señor da eso a su pueblo. La iglesia tiene la capacidad de sanar personas enfermas, sanar sociedades, sanar familias, sanar emociones, sanar la vida espiritual de la gente. Todo eso lo opera el Espíritu Santo a través de todos los creyentes, de todos los creyentes. Nosotros a veces limitamos eso. Santiago 5, 13 al 16 nos va a dar esas tres áreas que acabamos de nombrar. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Encontramos esas tres áreas de sanidad ahí. Mire que habla del perdón, habla de la sanidad física, habla de la reconciliación. Entonces podemos hablar de que la iglesia, cuando el Espíritu Santo opera en ella, puede sanar personas de la aflicción. Cuando usted va a orar por una persona, y contaba la vez pasada, no sé, nos llegó una mujer con un vestidito así bien ajustadito al cuerpo y bueno, y empezó, y de un momento a otro el Señor le dijo a Nelly, ¿y tú por qué niegas a tu bebé? Pues ya no había nada. Cuando le dijo, ¿tú por qué niegas a tu bebé? La mujer empezó a llorar. Dijo, la verdad es que yo estoy embarazada y no le contaba a nadie y nadie sabe. Y yo me he puesto estas fajas para que nadie se dé cuenta. Y recuerdo que
El Señor nos decía, quítese esa faja, vaya, entre al baño, quítese esa faja y vamos a orar por usted y por su bebé. Ella le pide perdón a Dios por estar negando eso. Salió y pues se veía igual de delgada, igual de delgada. Y a medida que empezó ya a pedir perdón y empezamos a orar por ella, ¿sabe qué empezó a pasar con el estomaguito de la señora ahí delante de nosotros? Se empezó a crecer. Dios hizo una sanidad. Y en ese caso también Dios no solo estaba sanando a la mamá, Dios podía estar sanando al bebé del rechazo. Dios obra sanidades, diferentes tipos de sanidades las opera. Entonces a veces uno no sabe si un abrazo sana a una persona. Contaba la historia de una mujer que el Señor un día me dice, iba yo hacia donde vivía mi esposa, todavía pues estaba yo joven, soltero, y ella era simplemente mi amiga, y mientras voy de visita, tenía 10.000 pesos entre el bolsillo, el Señor me dice, compre esa muñeca de tela. Pero Señor, ¿y para qué voy a comprar yo una muñeca de tela? Y el Señor me decía, compre esa muñeca de tela. Pero si no tengo plata, después voy a llegar a la casa y para comprarme una pixita, un algo, y bueno, pero bueno, Señor, tú me dices que gastes, compré la muñeca de tela. Me quedaron unas moneditas por el camino, el Señor me dice, bueno, ¿y la bolsa de regalo qué? Ah, caramba, o sea que toca con bolsa de regalo y todo. Bueno, entré, apenas me alcanzaron las moneditas para la bolsa de regalo, la tarjetica. Y yo le decía al Señor, bueno, ¿y qué pongo yo en esa tarjeta y para quién? Me dijo, para fulana de tal. Una hermana de la iglesia que yo conocía. No tenía mucha confianza con ella, realmente no la conocía, solo de nombre y de vista. Pero el Señor me dijo, para fulana de tal. Y colócale un regalo de parte de tu papá Dios. Bueno, por lo que es, llegué a la casa de la que hoy es mi esposa y le dije, bueno, Cris, es que el Señor me dijo que comprara esto para fulana de tal, pero a mí no se me ocurre ir a llevarle eso porque el marido es un guaymarón así grandote y donde yo le llegue que si con muñequita y toda la esposita, pues nos podemos meter en líos. Su merced me haría el favor de ir a llevarle el... Yo, claro, con mucho gusto yo voy y le llevo. Se fue ella a llevarle el regalo. Y le dijo, Dios me inquietó orar por ti y vengo a traerle esto de parte de Dios. Cuando ella abrió y sacó la muñeca, empezó a llorar como una china chiquita, pero lloraba, me contaba mi esposa que lloraba esa mujer a cántaros. Mi esposa dijo, bueno, ¿y por qué llora tanto? Dijo, es que yo toda la vida, toda la infancia, yo nunca tuve muñecas y yo siempre anhelé tener una muñeca de peluche. Y esta mañana, en un devocional, el Señor decía a través del pastor, pídale a Dios algo que usted siempre haya querido. Y esta mañana le pedí a Dios que me regalara una muñeca. Y usted llega ahorita con la muñeca, ¿sí? Y fue un momento, pues, tremendo. Una mujer que tenía unos complejos, le daba pena hablar en público, oraba pasitico porque le daba pena todo. Oiga, pues, ¿quién dijo mío de ahí para adelante? No la paraba a nadie. ¿Qué hizo Dios? La sanó. Todo eso es sanidad. A veces pensamos que la sanidad solo tiene que ver con la parte física. Y hemos visto también, ¿no? Cómo el Señor calza muelas y arregla los oídos, los ojos, la nariz. Bueno, Dios hace. Mi mamá, yo recuerdo, se fue para un grupo familiar, ella muy nueva en el Evangelio, porque después de que conoció a Cristo no vivió sin un año y al año se murió. Y ella a duras penas leía y escribía y nos daban unos folleticos. Yo le enseñaba a mi mamá lo del folletico y ella iba y lo transmitía porque ella no leía ni escribía. Entonces ella simplemente repetía lo que yo le enseñaba ahí del folletico. Pero oiga, le llegaba gente. ¿Pero por qué le llegaba gente? Un día llegó una mujer con la cara torcida. Estando ahí, mi mamá le dice, oiga, ¿usted cree que Dios la puede sanar? Ella dice, pues sí. Dijo, venga para acá, póngase las manos en la cara. La señora se pone las manos en la cara. Cuando mi mamá empieza a orar, la señora pega un grito. Y entonces, claro, todo el mundo que estaba ahí, más o menos 30 personas que vean ahí en el grupo, abren los ojos. Cuando la miran, tenía la cara así organizadita. Y ella dice, ¿pero qué pasó? Dice, yo no sé, pero cuando usted empezó a orar, yo sentí que alguien me puso la mano y me hizo así, ¡pac! Y se escuchó el crujir, como cuando le arreglan un brazo al futbolista que se lo dislocó. Literal. Esas son sanidades. Dios puede obrarlas como quiera, cuando quiera. Entonces hablamos de esas sanidades físicas. Hablamos también de esas sanidades espirituales, que tiene que ver con el perdón, de esas sanidades espirituales, como por ejemplo cuando un pastor ha sido herido por su congregación y Dios muchas veces a través de una palabra de oración, Dios sana, restaura ministerios. Eso hace parte de la operación, de la manifestación de sanidades.
Quedan pendientes mirar milagros, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Quedamos entonces en sanidades. Digamos, como para darle conclusión a esta primera parte acerca de las operaciones, pensar qué tan ilimitado puede ser el mover en la iglesia si la iglesia entendiera esto, si la iglesia desarrollara esto sin miedo. Y quiero llevar a un punto en este momento, y es que cuando una operación se ejercita, quiere decir, el Señor ve que esa persona se dispone para obrar sanidades, muchas veces esa operación se convierte en un don. En ese sentido es que lo llamamos don. Cuando ya la persona lo ha desarrollado tanto, tenemos, por ejemplo, el caso, en el asunto, por ejemplo, de las sanidades. Y sucede que, por ejemplo, una persona fue enferma de cáncer y Dios obró un milagro. Oiga, esa persona, ahora que cree y que le enseña a otros, que Dios sana el cáncer, si me sanó a mí, lo sana a usted. Y entonces ahí hay palabra de fe, ahí hay sanidades, y Dios muchas veces obra a través de esa persona y la usa solo para sanar gente con cáncer, porque a ella la sanaron de cáncer. Observan cómo la operación se convierte en un don, porque como decía en el libro del Caballero de la Armadura Oxidada, un don no es un don si no se recibe. Yo, a medida que recibo y permito que el Espíritu Santo obre a través de mí, pues Él va a hacer muchas más cosas. Él quiere hacer más. Él quiere hacer más, pero debemos disponernos para que Él haga mucho más.